sin, sin dejar que los demás módulos no hemos aprendido, pero creo que a medida que vayamos avanzando en este módulo, ustedes se van a dar cuenta porque este módulo está en específico. Entonces, bueno, para comenzar algunas cosas, darles la bienvenida, recordarles que veníamos de vacaciones, un periodo larguito, pero necesario, ¿cierto? A veces esas pausas son necesarias en nuestra vida y para venir recargados con más ganas y con más ímpetu para aprender y seguir creciendo. Entonces, este tercer módulo se llama, ¿cómo se llama este módulo? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios. Espíritu. Bono con Martica. Un bono con Martica. Robert, por no activar el micrófono, yo vi que hablaste, pero no activaste el micrófono. El asunto es... Voy a comenzar a notar los bonos. Los que ya saben cómo son las dinámicas, ya les voy a explicar a los nuevos cómo es la dinámica aquí. Bueno, voy a seguir avanzando. Veníamos entonces de las vacaciones. Tenemos unas pequeñas reglas aquí en el college, como todo salón académico, tenemos unas reglas para seguir. Y la primera regla, y una de las reglas más importantes de este college, es que no hay tareas. Bienvenidos al college. Entonces, esa es nuestra primer regla. El college no tiene tareas. Segunda regla. Este es un estudio asincrónico. O sea, hoy tú estás aquí en vivo. Mañana, hoy por cuestiones técnicas, pues no pudimos hacer en la iglesia de manera presencial, unas fallas técnicas ahí. Pero la próxima semana ya vamos a estar presencial y virtual. ¿Y por qué es asincrónico? Porque de pronto a usted le salió un evento, un viaje de negocio, no sé, se casó y está de luna de miel, lo que sea, por cualquier motivo de fuerza mayor, usted no se pudo conectar ni al Zoom ni ir allá al salón. Usted dice, me perdí la clase. Tranquilos, tenemos solución para eso. ¿La solución cuál es? Tenemos nuestro canal de YouTube, donde semana a semana subimos las clases y usted va al canal de YouTube. Es un canal exclusivo para los estudiantes. Entonces usted va al canal de YouTube y mira su clase y se le generan dudas, usted las escribe porque, o sea, uno va a clases con cuadernos, ¿no? Muestra, Marta, tu cuaderno. Mira, ¿ves? La mejor estudiante del college. Robert, tu cuaderno. Otro bono para Marta. ¿Bono de cuánto? Papeto. Estamos. Yo soy el que le traje el cuaderno, yo soy el que le traje el lapicero. Salvando a la patria. Entonces, usted puede mirar la clase que usted no pudo asistir o que llegó tarde y me perdió una pedazo. Usted va al canal de YouTube. Esta clase dura 1 hora, completica. Hoy va a durar de pronto un poquitico más porque hoy estamos dando como las directrices para los nuevos y recordando cosas para los antiguos, para no decirles viejos, pero se los dije. Y del college, ¿no? Entonces, usted puede ir al canal de YouTube, le decía, mira su clase, se pone al día, mira, y se le generaron preguntas, y usted notó las preguntas. Como es asincrónico, usted viene o le escribe un correo al profe, o le escribe por WhatsApp al profe, o en caso lo puede llamar y le dice, profe, ven acá, yo estaba viendo y usted dijo una locura ahí y yo no entendí. Entonces usted viene y yo llego y le digo, bueno, listo, vamos a sentarnos y a mirar cuáles fueron sus dudas y resolver. Esa es de la manera sincrónica. Entonces, también, bueno, todavía no han llegado, bueno, este punto lo dejo como para el final. Les decía que los horarios son los martes de 7:30 a 8:30. Algo muy importante y una regla de oro en este college es la puntualidad. Los que han venido de los módulos anteriores saben que nosotros a las 7:30 arrancamos. O sea, de una arrancamos. Si hay 3, si hay 2, arrancamos porque eso hace parte de nuestra cultura, ¿cierto? La puntualidad, el tomar notas.
hace parte de lo que nosotros somos y hacemos. Entonces es importante la puntualidad. Y por último, recordarles también, bueno, esto lo dejo al final. Hay 2 puntos que dejo al final, este y este, porque cuando haya más gente, tener esta parte clara. Bueno, gente, people, módulo, perfecto, un módulo espectacular. Hoy va a ser un día en el que nosotros vamos a aprender cositas y vamos a seguir cada día aprendiendo cosas. Hoy vamos entonces, nuestro módulo se llama Espíritu Santo y la primera clase va a haber alguien que no sea Robert que me diga cómo se llama la clase de hoy, porque Robert la dijo varias veces el domingo. Le doy un bono. El Espíritu Santo es Dios, algo así. No. No, así no. ¿Quién lo dijo? Así no. ¿Por qué no? Así no. Tiene que ser de la manera correcta. No, Pegó en el palo. Pregunta, el Espíritu Es Santo. Dios el ¿Es Espíritu Santo. ¿Quién fue? Dios el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que La lo dijo? Mari y yo también la vida. Bueno, ahí está. Ambas lo dijeron. ¿Y quién fue la que lo dijo por proximidad? Yo creo que es la Mari. Ah, ok. La Mari le pegó al alto. Bueno, entonces, hoy la clase se llama ¿Es Dios Espíritu Santo? Una pregunta, ¿cierto? Que nosotros venimos a la iglesia y pueden hacer esa pregunta. Pero antes de arrancar, de cualquier cosa, antes de arrancar, me gustaría que este módulo empezáramos orando, como hacemos casi siempre que arrancamos un módulo, ¿cierto? Vamos a orar de la primera clase para después, para bendecir esto de una vez y de alguna manera hacer que esto sea algo más íntimo entre nosotros y Dios. Entonces, quiero que ahí de pronto te tomes un momentico. Me gustaría de pronto que ahí no religiosamente, o sea, si en verdad tienes el celular en tu mano y tienes el computador, despójate de todo lo que tengas a tu mano, despójate un momentico y quiero que de pronto me des toda tu atención, no para mí, sino verdaderamente para que conectes con el Espíritu Santo en este momento. Y a partir de esta oración, nuestro corazón conecte con el corazón de Dios y el Espíritu Santo pueda traer una revelación y una enseñanza sobre esto que hoy vamos a colocar sobre nuestra mente y sobre nuestros corazones. Así que tómate este momentico ahí, unos minuticos, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios porque hoy te dio un día más, dale gracias a Dios porque hoy te dio una oportunidad más, pero sobre todo, dale gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y pídele ahí al Espíritu Santo desde el latir de tu corazón, desde lo más profundo de tu mente. Pídele al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo. Hoy te pido que, así como dice tu palabra, Señor, que traer todos los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Hoy que mis pensamientos y mi corazón se conecten al tuyo para que en este tiempo, Señor, yo pueda conocerte más. Tú eres la promesa grande, la gran promesa y la promesa que hoy es la que sostiene la iglesia. Porque Jesús lo dijo y dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el que los sostendrá y el que los ayudará, el que los guiará en verdad, en justicia. Así que Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestra mente y te pedimos, Espíritu Santo, que en este tiempo y durante estas clases que vamos a estar, nuestro corazón y nuestra mente sean abiertas al entendimiento de tu palabra. No al entendimiento humano, sino a lo que va más allá, que es lo espiritual. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo y te pedimos que hoy tu palabra y tu verdad se haga vida en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿es Dios el Espíritu Santo?
quién me da por ahí? ¿Quién me da caña? Como dicen por ahí. ¿Quién me ayuda a responder esta pregunta? No solamente así. O sea, ¿quién me dice, quién me ayuda respondiendo? De Pues, pronto, yo digo que Dios es espíritu y es santo. ok, perfecto, Ahí me se gusta tu va. respuesta. Me encanta, en verdad. ¿Quién más? ¿Alguien más? Otros dos que me ayudan a responder esta incógnita. ¿Quién podría ser por ahí para ver? ¿O lo escojo yo? Como me toca hacer de profe. A ver, Diana Castillo. Y se me prepara William Paternina. O entonces, ¿es Dios el Espíritu Santo? Diana, ¿estás por ahí? Yuhu. No, se le cayó. Bueno, alguien nuevo, Daniel Carvajal. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Acuérdense que estamos en clase, o sea, aquí estamos para aprender y para aprender y desaprender, porque también en esta construcción tenemos que quitar fundamentos de pronto que en nuestra vida lo aprendimos de una manera y de pronto, William, ¿es Dios el Espíritu Santo? Oye, ¿estoy o no estoy? Hola. Sí, Sí, Daniel, dale. Daniel. No, sin duda sí creo que Dios es el Espíritu Santo, como Jesús es Dios. Los tres operan de maneras diferentes, pero son un solo ser. Ok, perfecto. Aquí Valentina dice, ¿lee qué dice Valentina? Se me fue. William, ¿está por ahí? Yo pienso que sí, porque Dios es considerado el Espíritu Santo. O sea, Valentina también tiene una respuesta. Entonces, Hay otro versículo en Corintios dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ok. Sí, ya ahorita entonces, ya vamos a entrar en materia. Vamos a empezar entonces a hablar. Entonces, para comenzar, nuestra primera, Oscar, ayúdame. Para comenzar, el Espíritu Santo es una persona divina. Entendemos, venimos nosotros, los que venimos de los módulos anteriores, hemos aprendido divinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, y hoy estamos aprendiendo Dios Espíritu Santo. Al finalizar, si usted dice, verdad, pero es que a mí ese asunto de la Trinidad, si usted es nuevo hoy y no vino al módulo 1 y no vino al módulo 2, y usted me escribe y usted dice, pero es que yo todavía el cuento de la Trinidad, yo no lo entiendo muy bien, profe. Usted escriban por WhatsApp y yo le mando el link de la última clase del módulo 1, donde ahí explicamos de una manera muy clara el concepto de Trinidad. Y entonces ustedes por ahí escríbanme al WhatsApp y yo le voy a hacer llegar el enlace a YouTube y usted se ve la clase de la Trinidad. Y así de pronto no va a entrar un poquitico ya en el desarrollo de este módulo porque de pronto dice, ay, pero es que yo no entiendo ya lo de la Trinidad. O sea, hoy no voy a como a perder un poquitico de tiempo con eso. Entonces, los que quieran de pronto incluso recordar esa clase, voy a YouTube y yo esta noche la dejo abierta, esa clase, porque esas clases ya están cerradas, pero yo la puedo abrir esta noche y el que quiera ir va a YouTube y mira eso. Entonces, ¿qué aprendimos entonces con el Padre, que es un ser, que es Dios, que es divino, que el Hijo es divino y que el Espíritu Santo también es una persona divina? Y comienzo con este principio, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Hay unas teologías, aparte de las teologías cristianas, que afirman que el Espíritu Santo no es una persona, o que el Espíritu Santo no opera de manera personal. Un ejemplo en esto están los testigos de Jehová, que afirman que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y simplemente una fuerza, uno se entiende en física que una fuerza es simplemente aceleración por distancia. Entonces,
casi lo retornó. Y entonces nosotros no podemos de pronto encajonar simplemente el actuar del Espíritu Santo como una fuerza activa. El primer principio del día hoy tenemos que entender es que el Espíritu Santo es una persona. Si nosotros vamos a la Biblia y nosotros encontramos en Juan 16, dice Jesús hablando del Espíritu Santo, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yo siempre utilizo este versículo para hablar de la personalidad, porque, digamos, a mí no me puede convencer esta pared, a mí no me puede convencer este muñeco, porque no es inanimado, pero a mí el Espíritu Santo sí me puede convencer. ¿Ok? Porque es una persona. Y por eso, y nada más y nada menos que Jesús es el que está hablando del Espíritu Santo, diciendo que Él los convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Ahorita ese versículo va a ser fundamental. El versículo es Juan 16, 8. Y ese versículo también lo vamos a utilizar para explicar otras cosas del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Es coigual, coeterno y coexistente en el Padre y en el Hijo. O sea, la clase que tienen que ir a ver a YouTube, los voy a dejar con la intriga, ¿no? Hoy no voy a explicar la Trinidad. Entonces, no obstante, Él es designado como la tercera persona de la Trinidad. Bueno, algo para aclarar con respecto a esto de la tercera persona, ¿sí? Uno a veces, como en la vida uno tiende a rotular las cosas, ¿no? Ay, es que Dios es el número uno en mi corazón. Ay, es que tú eres mi muy mejor amigo. Es que tú eres eso. Entonces siempre rotulamos las cosas o las personas. Y tenemos que entender algo. En Dios esta Trinidad no es jerárquico en el sentido humano como nosotros percibimos las cosas. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos entender que porque aquí yo les estoy diciendo que es la tercera persona de la Trinidad, no es porque haya un escalón como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Esta semana escuchaba a alguien que hablaba acerca de eso, de que nosotros hemos humanizado mucho la Biblia, porque a veces queremos colocar principios humanos a lo que es Dios, y Dios es totalmente diferente a quien somos nosotros, y nosotros somos los que Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero el pecado, ya sabemos la historia de lo que pasó. Entonces, como ser divino, Él es igual al Padre, igual al Hijo, pero en posición Él está subordinado. ¿Ok? Ya ahorita vamos a explicar eso. Parece que me estuviera contradiciendo, pero tranquilo, no se preocupen, ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, una nota importante: no existen celos en la Trinidad. Ay, no, es que porque tú, ay, es que hoy, es que el pastor, es que él es el que sabe, ¿no? Y, ay, que el que mejor canta, que el que mejor baila, que el que mejor hace, que el que mejor enseña. No. Allá no hay celo. Y en el cielo lo único que hay, dice la Biblia, que es gozo, paz y amor. Ya, allá no hay celo, no hay contienda, no hay división. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender. No es que el Espíritu Santo está esperando que Jesús baje, no, todo lo contrario. Ahorita es el desarrollo de la clase, entonces vamos a ir desarrollando estos puntos siguientes. Entonces, nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que mirar algo. ¿Cuál es la fuente? Te falta. ¿Cuál es la fuente de verdad para nosotros, para la iglesia, primeramente? ¿Quién me responde? Un bono por ahí. Estoy tirando bonos a la lata hoy. ¿Cuál es la fuente de verdad para nosotros? La Biblia. ¿Quién fue? Brian. Exacto, correcto. La fuente de verdad para nosotros es la Biblia. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque si yo voy a hablar que el Espíritu Santo es Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces yo tengo, o sea, el principio fundamental de la teología, ¿cuál es?
Yo lo enseñé, ¿verdad? Oscar me dice aquí, tú lo enseñaste. El que me diga esa respuesta le doy 5 bonos. Pero eso está limitado, o sea, voy a contar hasta 10. No, ya, Dios. era porque después me googlean. Entonces, por eso nada más doy 10 segundos, porque el que lo aprendió bien se le quedó. Entonces, el principio fundamental de la teología, o de que se parte la teología, es lo que dice la Biblia es verdadero. No hay dudas, ni comas, ni... Ya yo lo había dicho. Entonces, en el primer módulo. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros entonces vamos a entrar al estudio del Espíritu Santo a partir del principio de quién es Dios. Ay, miren mi Biblia. Acuérdense de mi Biblia, que siempre se las muestro como así, como picoso. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, para nosotros hablar del Antiguo Testamento, primero tenemos que entender, antes de que miren la diapositiva, tenemos que entender algo. Y es que en el Antiguo Testamento, el mover del Espíritu Santo era diferente al cual opera hoy. O sea, nosotros estamos en el Nuevo Testamento prácticamente, o sea, viviendo conforme a lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, cuando uno estudia, uno se da cuenta que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no operaba de la manera como está operando ahora. Acuérdense que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos profecías como estas, por ejemplo, y en los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice en Joel. Entonces, cuando el Antiguo Testamento, acuérdense que el Antiguo Testamento está anunciando lo que se viene. Y él dice, en los postreros tiempos derramaré. O sea, ¿por qué dice que en los postreros tiempos? Porque en ese tiempo y antes de ese tiempo, el Espíritu no había sido derramado completamente sobre toda carne. Entiéndase carne como la humanidad, no como la creación, o sea, no como un perro, como un gato, no. Cuando ese término carne ahí se refiere a la humanidad. O sea, derramaré mi espíritu sobre toda humanidad, siempre y cuando también ahorita vamos a ver a qué tipo de humanos, porque no es que todo el mundo, digamos de alguna manera, así que el Espíritu Santo opera en el pecador, en el creyente. Entonces eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, digamos, era exclusivo, voy a utilizar esa palabra. El Espíritu Santo era exclusivo sobre unas personas específicas. El que me diga al menos 3 de ese tipo de personas, le doy bono. ¿Sobre quién era exclusivo el Espíritu Santo? No que me diga 2, 3. Bueno, el que me diga 2 se lo valgo. Ajá. Reyes, profetas y sacerdotes. Bam, bam. Ok. Ese hermano del profesor no vale. Pero él no estudió conmigo. Exacto. El Espíritu Santo estaba sobre, era exclusivo, sacerdotes, algunos reyes y los profetas. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Y sobre algunas personas en específico. Por eso les digo que utilicé la palabra exclusivo. O sea, Dios venía a través del Espíritu Santo y moraba en la vida de una persona, de un profeta, de uno que otro rey, no sobre todos los reyes, porque Israel también tuvo reyes malos. Entonces, sobre algún rey que disponía su corazón, el Espíritu Santo moraba. Ojo, por el momento en el que Dios le iba a mostrar algo, le iba a revelar algo, o le iba, no sé. Y no sobre todo los sacerdotes.
Sí, total. Pero estoy hablando en este momento, sí, gracias. Pero sobre todo, ahora voy para allá, sobre todo en los reyes, o sea, pero en los sacerdotes también pasaba así, pero digamos que el sacerdote era el que sí tenía como un trato más, porque acuérdense de lo que yo les decía el módulo pasado, el sacerdote que iba a entrar, el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el que tenía que entrar con la campanita, porque si no, no sabían si quedaba vivo, quedaba muerto. Entonces, nosotros hemos visto que en el Antiguo Testamento, entonces, el actuar del Espíritu Santo era sobre unas personas en particular. Ahora, sabiendo esto, nos vamos y nosotros, ya hablando ya de gramática, nosotros vemos que en Jesús y el Espíritu Santo del Nuevo Testamento son lo que nosotros en el Nuevo Testamento encontramos como Jehová. En el Antiguo Testamento nosotros siempre vemos Jehová, Jehová, Jehová. Entonces ya cuando en el Nuevo Testamento ustedes busquen Jehová, la palabra Jehová no la va a encontrar, primeramente porque es una cuestión de idioma y también una cuestión que yo expliqué de una versión en específico. Hoy estoy tirando preguntas, estoy regalando bonos. Hubo una versión particular. ¿Quién fue? Tan es cuchilla, esta gente vino cuchilla. ¿Quién fue? Carlos. Carlos. La Septuaginta. Entonces, esta versión fue muy importante porque a partir, mira, Jesús enseñaba con esa versión, para que sepan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando se está escribiendo en griego, el Nuevo Testamento, no se escribía Jehová, se escribía Señor, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, cuando nosotros en el Nuevo Testamento vemos Señor, Señor, en el Antiguo Testamento vemos Jehová. Entonces, vamos a leer un versículo para ver cómo el Espíritu Santo, esta descripción de la que le estoy hablando, dice, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré por ellos Dios y él será mi pueblo. Ahora, este mismo versículo, el escritor de Hebreos lo recita. Y cuando lo recita, vamos a buscar Hebreos 10:14 al 16, dice, porque con una sola ofrenda, oye, aunque es poderoso, o sea, estamos hablando de una cosa, pero lo que voy a leer es candela. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Uy, carajo. Pero miren, entonces ahí vemos lo que le acaba de explicar ahí arriba. En Jeremías, allá en el Antiguo Testamento, hablan de Jehová, ¿cierto? Y aquí ya te hablan del Señor. Ese era como... Entonces, dice, en este texto, perdón, cita el anterior intercambio de los nombres Espíritu y el Señor por el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Dale, siguiente. Entonces, para finalizar con el Antiguo Testamento, aquí unas notas que tengo y ahorita entramos al Nuevo Testamento. Les quiero leer un par de versículos. Unos anotes que tengo por aquí aparte. Primero, si quieres escríbelo en el chat, el verso. Éxodo 31:3 y Éxodo 35:31. Éxodo 31. 31:3 y 35:31. Dice, el Espíritu Santo da habilidades artísticas. ¿Dónde están los artistas aquí? Los artistas, Edward, los músicos. No. Tú no eres artista. Tú. Martica, Dani, los de la banda, esta gente, o sea, los artistas, ojo, la palabra para los artistas. Orlando. Dice que el Espíritu Santo daba habilidades artísticas para la construcción del tabernáculo. Mira, a mí la primera vez que yo leí esto,
Esto a mí me impactó bastante porque literal dice que Dios tomó a unos muchachos y les dio las habilidades y la creatividad, esa es la palabra, la uso en una de las traducciones, usa la palabra creatividad. Para la construcción del arca les dio las medidas, le dio el diseño, que Dios es muy teso. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vimos, mira, ¿se acuerdan que yo les decía que hubo una que otra persona que el Espíritu Santo vino? Bueno, en esa cita ustedes van a encontrar a los muchachos a los cuales Dios los escogió para que el Espíritu Santo morara y los dotara de unas habilidades artísticas para hacer algo tan teso. Entonces, inicio con esto. Isaías 61:1 dice así. Lo voy a leer en el Antiguo Testamento y después me voy para el Nuevo Testamento, pero lo voy a leer. Esta cuestión que yo tengo es versión Reina Valera actualizada, o sea que en la Reina Valera actualizada, en el Antiguo Testamento ya no aparece Jehová, sino que aparece el Señor porque es actualizado. Entonces dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Eso está en el Antiguo Testamento, estaba hablando Isaías. Y ahora me voy para el Nuevo Testamento, Lucas 4:18, eso no está en la clase, digamos, hacerlos en el chat. Lucas 4:18, estaba Jesús infante, o sea, pequeño. Se le perdió a los papás en el templo. Se apareció en la sinagoga y cogió los rollos y empezó a leer esto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, está Jesús, les acabo de decir la escena. Jesús coge el rollo y empieza a leer, Jesús niño, ¿no? Coge el rollo y empieza a leer esto y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos se sorprendieron. Y esa palabra se cumplió ese día. ¿Por qué le leo estas dos cosas? Allá en el Antiguo Testamento, Dios le dio una profecía a Isaías. Y muchos años después, pero muchos años después, por allá unos 600, 500 y pico de años, esta profecía se cumplió en la vida de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy, o sea, yo vine a traer libertad a los cautivos. Yo vine a proclamar la libertad. Yo vine a poner en libertad para anunciar las buenas nuevas. ¿Y sabes qué es lo importante de esto? Cómo arranca el versículo. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue la primera proclamación que Jesús hizo pública acerca de Dios. No de su divinidad, sino acerca de Dios y primero del Espíritu Santo. Mira que Jesús aquí no habló del Padre ni nada. Él habló del Espíritu Santo. Porque Jesús necesitaba al Espíritu Santo para hacer lo que venía. Ok. Entonces, aclarado esto. Miremos entonces, Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4, Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es llamado Dios en el Nuevo Testamento. Entonces aquí Pedro está diciendo, el Espíritu Santo es Dios. Pedro. Ananías y Zafira murieron instantáneamente por haber mentido al Espíritu Santo. Gracias a Dios el Espíritu Santo no hace eso en estos tiempos. Imagínate, estuvieran sacando gente muerta de la iglesia cada rato. Entonces,
Ellos mintieron en el tiempo de la consagración. No fueron heridos de muerte por haber retenido su dinero, sino por declarar que lo habían dado todo. Mira, les voy a decir una parte de este versículo. O sea, en ese tiempo la gente, la iglesia, ¿sabe lo que hacía? Vendía todas sus pertenencias y absolutamente todo el dinero lo daban a la iglesia. Y les voy a decir algo, y es que si ellos hubiesen dicho, mira, nosotros vendimos esto en $1,000,000 y nosotros vamos a dar la mitad, no hubiese pasado nada. Normal. Ellos daban lo que podían, pero mira, ellos quisieron engañar a Dios. Y por eso ahí el Espíritu Santo obró de esa manera. Y entonces Pedro dice, están engañando a Dios. Acuérdense que en Hechos es el mover más grande del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, en segunda carta a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en vosotros? Somos templos de Dios debido a que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces aquí estamos viendo que Pablo también está haciendo unas aclaraciones de que nuestro cuerpo es un templo en el cual hay habitación para que more Dios. Gloria a Dios que Dios mora dentro de nosotros. En estos días, ayer me pasó algo curioso. Uno cuando está preparando este tipo de clases así, pasan cosas curiosas. Y ayer me iba yo del trabajo y me dice mi compañera que vayas con Dios. Y yo volteo y le digo, ¿por qué me dices eso? Y ella me quedó mirando así raro y me dice, ay, ¿por qué? Yo le dije, o sea, eso es irrelevante. ¿Por qué? Y ella me dice, ¿por qué? Yo le dije, o sea, Dios va conmigo todo el tiempo. Eso es una verdad absoluta. Dios está conmigo, Dios vive dentro de mí. Y entonces, ella me dice que no, pero es que mi mamá siempre me dice así. Pero a veces también tenemos que entender que la tradición no puede ser mayor que la verdad. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, por eso les decía, hay cosas que tenemos que desaprender para aprender correctamente lo que Dios quiere que vivamos en libertad. Entonces, en segunda carta a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, estamos viendo citas en las que hay muchas más, pero estamos viendo citas en las que confirmamos donde se afirma la verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Yo nada más les puse 3, pero lo que hay es citas. Y acuérdense de algo, yo se los expliqué también en la primera clase, se necesitan mínimo 3 versículos para hacer una teología. Y de esto lo que hay es versículos. Una doctrina, perdón, esta era la palabra, se me iba la palabra, para hacer una doctrina. Y de esto lo que hay es versículos. Y ahí nada más le quise poner como 3. Entonces, siguiente. Él posee atributos divinos. ¿Quién? El Espíritu Santo posee atributos divinos. Nosotros aprendíamos cuando estudiábamos al Padre que Dios, el Padre y el Hijo son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo también, al ser divino, tiene estos atributos divinos y por ende, esto lo hace, o lo, digamos, no lo hace, o sea, yo lo que estoy haciendo es afirmando que Él es Dios. Vamos a leer. Omnipotencia. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí le está diciendo a la Virgen, a María le está diciendo que el Espíritu Santo iba a hacer una obra sobrenatural en la vida de ella. Imagínate, nada más y nada menos. Poner vida en un vientre sin inseminación artificial. Eso es poder. Omnisciencia, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Papeto estaba hablando el domingo de Job, y Job es un personaje muy
muy controversial en la teología por muchos aspectos. Pero una de las cosas con Job que pasa es que uno de los amigos de Job le hace o sea, le llama la atención a Job y le dice, pero ven acá, ¿acaso tú conoces a Dios? Y le dice, y él le dice algo parecido a lo que está aquí, le dice, pero es que si el espíritu es el que conoce a Dios. O sea, no hay nadie en la faz de la tierra. Y aquí Pablo también lo está diciendo, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y ahí vemos otro versículo en Lucas. Dale, siguiente. En la omnipresencia. Este versículo también nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo, porque dice, ¿a dónde iré de este espíritu? Esto nos pasó a muchos, ¿no? Nos escondíamos, huíamos, pero su amor y su gracia fue más rápida y más veloz y nos atrapó y nos enamoró y aquí estamos. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún allá me guiará tu mano y me sujetará tu diestra. Salmo 139. Entonces aquí vemos estos versículos en los que hablan de atributos, de cualidades divinas del Espíritu Santo como Dios. En la sempiternidad dice, cuán más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con respecto al amor, dice en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Entonces, por último, en la santidad, como atributo divino, divinos, aquí se mezclaron los atributos compartidos y los que no, los comunicables y los no comunicables. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es un atributo divino, pero también es comunicable. Pero la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, eso no son comunicables, son propios de Dios. Tú y yo no podemos ser omnipotentes, pero tú y yo sí podemos amar. Tú y yo sí podemos ser santos. Entonces, ahí vamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste llamados en el día de la redención. Siguiente. Entonces, el Espíritu Santo como Dios realiza obras. ¿Y como cuáles? Dice la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo, como Dios, también estuvo en la creación. Por la palabra ¿de quién? Del Hijo, se hizo la creación. Pero en la operación, el Espíritu. Dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me da vida. Job 33:4. Regeneración. Este término lo estudiamos en el módulo 2, ¿se acuerdan? De todas maneras, estos temas de regeneración, cuando estudiemos soteriología o sea, la soteriología del estudio del pecado, cuando estudiemos eso vamos a estudiar más a fondo estos temas. Por eso yo a veces paso, pero ven acá, este tema pasó por encima, así como pasó como rápido por ahí, y ese tema es bastante, no es que lo pase, yo lo menciono, pero allá cuando estudiemos ese módulo lo vamos a aprender de una manera más profunda. Entonces, la regeneración. En Juan 3 dice, Jesús respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te digo que el que no naciere, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ustedes lo estaban diciendo a Nicodemo, ¿no? Cuando le están diciendo, tienes que nacer del Espíritu.
o sea, una regeneración de tu espíritu, resurrección, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren, yo les voy a decir una cosa con este versículo. Yo no sé, o sea, yo pienso que cualquier cristiano este versículo debería aprendérselo y debería vivirlo. Yo soy una persona que piensa que la Biblia hay que vivirla, la Biblia no hay que leerla, la Biblia hay que vivirla. Pero para vivirla tienes que leerla. Sí, pero entonces cuando la leas, no la leas así a la carrera. Porque mira lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que la letra mata, pero el espíritu es el que hace que esa letra sea vida en tu corazón, que esa letra sea la que transforme tus pensamientos, que esa letra sea la que renueve tu vida. Porque si no, simplemente tú te vas para Yale, para allá, en Londres estudian mucha teología, hay doctores en teología y todo lo que tú quieras, pero eso es pura letra, ahí no hay vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que leer esto. Entonces les decía este versículo, se las voy a dejar ahí, y algún curioso que profundice ese versículo, que me busque después. Dale. La transformación, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu lo hacéis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Espérate, voy a buscarlo como en otra versión, porque esta versión se me pasó y se me chispoteó. Dice aquí, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. O sea, el Espíritu Santo es el que trae transformación a tu vida. El Espíritu Santo es que a medida que tú conectes más con el Espíritu Santo, esta palabra te va a hacer vida, y tus experiencias no van a ser mayor a lo que dice la palabra, sino que tus experiencias van a ser a través de la palabra, porque estás conectado con el Espíritu Santo, que fue, digamos, entre algunas cosas, el autor de la palabra. Acuérdense, Timoteo dice que toda escritura fue inspirada por Dios, dada a los hombres a través de ¿quién? Del Espíritu. Salvación. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por medio de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos, estamos viendo estos versículos que nos muestran las obras que hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo como Dios también ejerce soberanía. Siguiente. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Qué es la soberanía? Yo la vez pasada explicaba qué es la soberanía. Oscar, ¿tú qué crees? ¿Será que llevamos un bono por eso? ¿Será que se acuerdan? Yo lo expliqué, ¿sí te acuerdas? La soberanía. A ver, ¿quién se quiere ganar un bono? ¿Qué es soberanía? Vamos. Nadie. Carmen Garrido está ahí así como que ella La he extrañado hoy. sí, hoy no tiene el cuaderno en la mano. Bueno. Ok. Entonces la soberanía, la vez pasada lo hablaba. A ver, un bono. Nada, bueno. Bueno, ¿y qué está buscando el cuaderno? Están promoviendo como unos bonos, pero esos bonos ¿de qué son? Ya les explico los bonos, no se preocupen, los nuevos ya les voy a explicar. Hay una información que yo tengo que la reservé para el final. La soberanía depende, o sea, si es soberano un rey, si es soberano, depende estamos hablando de Dios. Yo estoy hablando de reyes, no, estoy hablando de Dios. La soberanía, yo explicaba aquella vez que la soberanía tiene que ver con el dominio y el establecimiento del reino de Dios en el universo como tal. O sea, Él es soberano aquí en Marte, en la Luna, en el Sol, en cualquier lugar. Él es soberano.
Entonces, el Espíritu Santo es soberano, tiene poder, dominio. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él quiere, como él se le place, Él tiene voluntad, y eso es otra cosa que vamos a hablar en la próxima clase. Dale, siguiente. Dice, Él debe ser reconocido como Dios. Entonces, nosotros a veces, mira, este punto es el que nos va a ayudar a resolver cómo comenzó la clase. La clase comenzó con una pregunta. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Hemos venido aprendiendo que si tiene atributos divinos como Dios, es como blanco es, la gallina lo pone, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Yo les he venido dando toda la deconstrucción para ahora construir el concepto. El Espíritu Santo debe ser reconocido por Dios. Ya les he explicado que tiene atributos divinos, que tiene atributos santos, que tiene que es proclamado Dios en el Antiguo Testamento, que es proclamado Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos ahora, Él debe ser reconocido como Dios. Aquí vamos a terminar de dar la respuesta entonces a la clase. Dice, primero, ¿cómo lo establece la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, pueblos y lenguas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿quién dijo estas palabras? ¿Ah? Rápido, punto, 5 segundos. ¿Quién dijo estas palabras? Mateo 28, 19. Jesús. A sus discípulos. Jesús a sus discípulos. Por fin, Carmen, fue la primera. Pero se demoraron, se demoraron. Claro. Sí, lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué es importante afirmar quién dijo estas palabras? Porque nosotros aprendimos en el módulo pasado que Jesús también es Dios. Y si Dios está diciendo que la obra se tiene que hacer o se tiene que cumplir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces el mismo Dios me lo está afirmando, me lo está cimentando, y lo que Jesús dijo es mandamiento, ¿no? Es una verdad absoluta. Entonces, mira que en el bautismo nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolo. Siguiente, como lo establece la bendición apostólica. Otra cosa que hicieron los padres fundadores de la iglesia. Dice en segunda carta a los Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Entonces aquí estamos viendo que Jesús lo dijo, Jesús lo estableció y los apóstoles también lo están cimentando como un principio. Entonces, ya aquí hoy se acabó la clase. Ya, o sea, si viene el rato nos vamos tranquilos. ¿Por qué? Ya aprendimos y le dimos respuesta a la pregunta de la clase, que ¿es Dios el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Listo. Siguiente. Como lo establece la designación bíblica, el que tiene oído, que oiga que el Espíritu dice a la iglesia. En Apocalipsis 3:22, o sea, también es una otra verdad. O sea, estamos colocando verdad sobre verdad, construyendo un principio. El cuarto, como lo establece la administración de la iglesia. Dice en primera carta a los Corintios 12, 4-6, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el que hace todas estas cosas, es el mismo. Entonces, nosotros aquí que vemos que el Espíritu Santo reparte dones, administra dones como Dios. Entonces, aquí estamos colocando, como le digo, ladrillo sobre ladrillo, principio sobre principio, para nosotros cimentar que el Espíritu Santo sí es Dios y no como de pronto creen alguna doctrina que es una fuerza. No, pero es que el Espíritu Santo ya, el mover eso nada más era en los apóstoles, ahora no.
Hay corrientes así también dentro del cristianismo, hay algunas corrientes que piensan que el mover y hay corrientes dentro del cristianismo que son antidones del Espíritu Santo. No creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Pero ven acá, o sea, lo que dice la Biblia es otra cosa. O sea, yo no puedo contradecir lo que dice la palabra de Dios, porque entonces estoy violando la primera ley de la teología. Entonces, él debe ser confiado como Dios. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no se preocupen por qué habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora. Eso hablad, porque sois vosotros los que habéis, los que habléis, no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Romanos 8:26, lo voy a leer en la otra vez. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Punto aquí, punto aparte, en paréntesis. Nosotros siempre hemos tenido esta lucha. Desde que entramos a la iglesia, o incluso ya podemos llevar muchos años en la iglesia, y llega un momento en el que viene ese cuestionamiento, los cuestionamientos cristianos no son malos. Tú tienes que cuestionar, pero hay momentos en los que tú llegas y te preguntas, oye, ¿será que la manera en la que estoy orando por él? ¿O será que lo estoy haciendo religiosamente? ¿O será que lo estoy haciendo emocionalmente? Y entonces nos quedamos divagando ahí, y a veces queremos hacer de pronto como lo hacen otras religiones, que no oramos sino que rezamos. Y rezar es repetir una fórmula. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice este versículo aquí. Primero, mira quién está hablando aquí. Pablo, el mismo que dijo por allá en la segunda carta a los Corintios. Si hay algo que debo hacer alarde es de mi debilidad, porque cuando reconozco mi debilidad soy fuerte. Y ahora, reconociendo tu debilidad, esto es una verdad. Yo no sé orar. Entonces dice aquí, y cuando tú no sabes orar, entonces el Espíritu mismo intercede con gemidos. Sí, ¿ves? Te dije primero, reconoce, ponlo en la mesa y abre tu corazón. De ahí para adelante vas. Yo le voy a contar mi experiencia personal. Yo luchaba con esto y decía, yo no sé orar. Y mi hermano, Bam, ya él tenía ya un tiempo en la iglesia. Y un día le dije, ven acá, pero es que yo no sé orar. Y él me dijo algún día, empieza dando gracias, sé agradecido, y después pide lo que tú quieras, Dios te va a dar lo que tú quieras. Y entonces yo, digamos, utilicé esa fórmula, no está mal, está bien. Pero después yo me tropecé con este versículo y yo dije, yo no sé orar. Y cuando yo reconocí eso, y un día así sentado, parqueado en la cama, yo dije como que, Dios, Espíritu Santo, yo no sé orar. Enséñame. Mira, mi oración cambió, desde ese día cambió. Y entonces ahí va, en el desnudarte, en el ser vulnerable con Dios y decirle, Señor, yo no puedo, yo no sé, enséñame. Dale. ¿Se puede pecar contra su voluntad divina? Este es un tema polémico. Me gustaría pasarlo de largo así. Pero es un tema muy polémico dentro de la iglesia cristiana. Dice así, ¿por qué habéis llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí él estaba mintiendo a Ananías y Zafira, el Espíritu Santo. O sea, estaban pecando en contra del Espíritu Santo. Pero yo sé que de pronto muchos que han ido a otros cursos de teología, de pronto tienes otros estudios o en otra iglesia y te hablaron de esto que voy a mencionar, pues lo voy a mencionar porque es inevitable.
La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, créame, yo la primera vez que leí esto, yo también estaba asustado. Yo decía, ay, Señor, ojalá yo nunca ni por error llegue a blasfemar con el Espíritu Santo, que pierdo la salvación. Claro, yo estaba nuevo, yo tenía tantas nubes en mi cabeza, pero yo siempre tuve ese miedo en mi corazón, ese miedo religioso, como que, ay, ¿y si yo peco contra el Espíritu Santo? Y si blasfemo, o sea, la blasfemia, no estoy hablando de este pecado ahí, de mentirle, de entristecerlo, no, sino del pecado de la blasfemia. Y de colmo me puse a escuchar unas prédicas. En ese tiempo yo escuchaba Radio Music, imagínense usted. Y entonces yo, escuchando unos manes legalistas que decían, y yo, mira, y un día leyendo la Biblia, y después ya este tema yo me lo releí, y yo me sentaba con mi hermano y hablábamos de ese tema, y construíamos y deconstruíamos pensamientos, hasta que un día encontré a alguien hablando, y eso le trajo paz a mi corazón con ese tema. Y esta persona decía que la blasfemia del Espíritu Santo, cuando tú has nacido de nuevo, si tu corazón lo guía el Espíritu Santo, si tu corazón es movido por el Espíritu Santo, si tú eres una persona nacida de nuevo, es muy difícil que tú cometas ese pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acuérdate de esto. Juan 16:8 dice que el Espíritu los convencerá de justicia, pecado y juicio. Pecado, pero pecado para con el que está en el mundo. O sea, ese pedacito del pecado no aplica para el creyente. Ese pedacito aplica para el inconverso. Pero en justicia y juicio aplica para el creyente. Y en ese juicio, cuando habla de ese juicio, ese juicio habla de esa verdad, de esa revelación que el Espíritu Santo hace sobre mi vida. Y entonces ahí, cuando yo leo la Biblia, y a mí la Biblia no me tiene que causar carga, a mí la Biblia me tiene que causar libertad, porque la Biblia, el tema central de la Biblia, yo le expliqué, ahora no voy a hacer la pregunta, pero el que la quiera le escribe, me va a pegar un punto en el chat, el tema central de la Biblia. Nosotros encontramos entonces que la Biblia tiene un sentir, que la Biblia tiene un espíritu, que la Biblia tiene un objetivo, y es glorificar a Dios. Y si la Biblia a mí me está cargando, es porque yo la estoy leyendo en una vía contraria a lo que ella es en verdad. Entonces, ahí es cuando yo tengo entonces que evaluar cómo estoy haciendo las cosas. Y mire, yo les digo algo. También el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1, en el versículo del 3 al 5 en adelante, dice Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que sabe dar más abundantemente. Entonces, cuando nosotros, mire, con el Espíritu Santo, en tu comunión con el Espíritu Santo, una de las cosas que tú tienes que aprender es a ser vulnerable, no a ser una república independiente. Porque ahí sí, ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Bueno, estamos a tiempo, porque me le robé como 6 minutos ahorita al comienzo explicando cosas, y estamos al tiempo. Entonces, para terminar, aprendimos hoy que el Espíritu Santo sí es Dios, y que Dios sí es el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, y que el Espíritu Santo tiene la soberanía. El Espíritu Santo está para ayudarme, que el Espíritu Santo está para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, es importante que nosotros entonces miremos al Espíritu Santo con otros ojos. ¿Sí? Hay un mover que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de nosotros diariamente. Mira, hay algo. La Biblia dice que lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese día empezó a haber libertad en nuestro corazón. Ese día el Espíritu Santo empezó a morar en nuestra vida. Y siempre sale esta pregunta. Hey, pero si yo me convierto, ¿yo por qué sigo pecando? Porque si ya yo llevo años en la iglesia, sigo luchando con X y con Y pecado. ¿Por qué el pecado? Siempre el pecado. Si tú te enfocas, si tú haces vivas las palabras de Jesús en tu vida, ¿cómo así que las haces vivas? Jesús dijo,
hey, a ustedes les conviene que yo me vaya porque el paracletos, o sea, paracletos es una palabra griega que era sinónimo de muleta, una muleta. El paracleto era una muleta, era un sostenedor. Entonces, para que lo que te va a sostener a ti en tu vida espiritual, estaba diciendo Jesús, tiene que ser la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que tratar de llevar una vida espiritual. No podemos ser simplemente gente de que, es que yo voy a la iglesia y ya. No, o sea, tenemos que vivir la vida que Jesús quería que viviéramos. En estos días escuchaba a alguien decir, es que imagínate si Jesús viniera fuera a tu iglesia, si Jesús viniera hoy fuera a tu iglesia. Jesús hiciera las cosas que hacemos nosotros los cristianos de hoy en día. Entonces, son preguntas que, ¿sabes cómo se responden? A medida que tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, se las dejo ahí, los dejo picados porque viene la próxima clase, y la próxima clase va a traer unos temas también que tienen que ver con lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, información. En este módulo vamos a tratar estos temas, escuchen, no en la próxima clase, en este módulo. Bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo la llenura que el bautismo. Si yo hablo en lengua, tengo al Espíritu Santo, y si no lo hablo en lengua, no lo tengo. O sea, si yo no hablo en lenguas, no. ¿Será? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso de hablar en lengua? Los dones del Espíritu Santo. Nueva vida. Eso es lo que vamos a aprender en este módulo. Entonces, decimos que para este módulo, próxima semana ya tenemos presencialidad. El martes a las 7, desde las 7:15 estamos en la iglesia. Ahora si llega más temprano, podemos hablar un ratico ahí, pero la clase arranca a las 7:30. Esté virtual o esté presencial, a las 7:30 arrancamos siempre, ya los que vienen trabajando. ¿Qué son los bonos? Los bonos es una dinámica que nosotros practicamos, de que hacemos preguntas de la clase, de los módulos pasados. ¿Y qué son los bonos? Los bonos son preguntas de la clase o preguntas que tienen que ver con la vida cristiana y se generan un bono. Los bonos son acumulables y al final los bonos te llevan a un premio. Entre más participes, más bonos tienes. No importa si estás en otro lugar. Así es desde lejos. Gabriel se ganó los de Santa Marta también se ganaron unos premios. Entonces, y hablando de Santa Marta, tenemos saludos para la gente de Santa Marta, saludos para la gente que está en Medellín, tenemos un estudiante en Bogotá, tenemos un estudiante en España, tenemos un estudiante en los Estados Unidos. Miren, tenemos gente de todos lados, somos internacionales. Pero lo más importante es que en este módulo nosotros abramos nuestra mente, desde hoy te lo digo, de que tú abras tu mente y tu corazón, de que tú le des libertad al Espíritu Santo para desaprender y aprender cosas. Porque a veces venimos con estructuras, y se lo digo, venimos porque a veces hay cosas que estamos luchando, estructuras religiosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, lo más importante es eso, que abras tu mente y tu corazón con este tema del Espíritu Santo. Y por último, recordarles que hoy fue la clase 1. Al finalizar la clase 4, ya deberías haber realizado la matrícula. Entonces, ¿qué es legalizar la matrícula? Muchos llenaron la inscripción al COL. De pronto otros no han llenado la inscripción al COL. O sea, tú puedes estar inscrito en el COL, pero no estás matriculado en el COL. Entonces, hoy en día la gran mayoría está inscrito, pero no está matriculado. ¿Y cómo se legaliza la matrícula? Pues la matrícula tiene un costo de 30,000 pesos. ¿Cómo lo puedes pagar? Lo puedes pagar de manera virtual, lo puedes pagar de manera presencial, ya sea el domingo en el buzón de la iglesia, o el martes
también va a estar el buzón y usted coloca ahí en el sobre que eso es para el colegio. Y listo. Así se legaliza la matrícula. Entonces hoy tuvimos muchos bonos. Qué bueno. Vamos a leer. Uy, qué poca gente. Johanna, Marta, Estela Mari, Papeto, Brian, Bambán, Carlos Mejía y Carmen. Bueno, los animamos a que sigan participando y que, mire, si usted puede, tiene preguntas, lo que pasa es que aquí por cuestiones de tiempo solo tenemos una hora. No me gusta estar respondiendo preguntas aquí en la clase porque entonces nos desviamos a veces del tema y perdemos tiempo para desarrollar la clase. Entonces, si usted tiene preguntas, anótelas y me las manda al WhatsApp. Entonces, gente, nos vemos. Saludos para el que se conectó temprano, para el que se conectó tarde, para el que se le caía el internet, para el que iba y venía, para el que estaba comiendo ahí, el que se quedó dormido. Y saludos también para los que toman nota y saludos para los que van a ver esto diferido. Chao. Entonces nos vemos el próximo martes. Chaito. Chao. Gracias, chao. Gracias, Yeye. Chao, gracias. Dios les bendiga. Chao, gracias. Mira con el Yuso. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.